Hola, ¿qué tal? Ay, hola, Hola, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos, Hola, escucharlos. buenos días. Me disculpan que me retrasé un poquito, pero bueno, esto también uno se siente mejor, pero es un poquito poco a poco. No es tan, la velocidad cuesta. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Chévere, chévere. Ujú, qué bueno. ¿Cómo les fue entonces? Bueno, estamos a poco, ya la semana que viene serían las exposiciones, comenzaríamos con ellas, ¿verdad? Y, y bueno, nada, perdimos nada más una clase, me parece, y tenemos una pendiente del 8 de junio. Sí, así es. Así es. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy con el capítulo La Bienal. Vamos a ver por qué será mi capítulo favorito. ¿Qué figura es la más importante? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí, el Sí, curador. Sí, ¿Se cortó? Ah, el curador, ¿verdad, Belén? Hay una figura interesante ahí dentro del, y que me parece muy bonito que sea el cierre, ¿no? Me parece un lindo homenaje. Ah, dicen por aquí que se escucha bien. Me parece un lindo homenaje que, que pues este libro, ¿verdad? De 7 días en el mundo del arte, que nos ha acompañado en esta temporada, pues que este libro cierre precisamente con la figura del curador. Ahora bien, ¿qué estuvieron revisando? Me imagino que pudieron hacer las lecturas. ¿Cuál fue la percepción? ¿Por qué creen que está esa figura del curador allí como cierre de todos estos personajes que hemos ido viendo desde que comenzó el curso, ¿verdad? Arrancamos por la subasta, el subastador, el martillo, eh, los coleccionistas, los galeristas, seguimos hacia la feria, luego fuimos al premio, pasamos por los jurados, los directores de instituciones y ahora finalmente cerramos en la curaduría. ¿Cuál fue la percepción de ustedes? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Qué piensan de ello? Bueno, yo creo que el curador es el puente entre el artista, la feria y la bienal. Ujú. Belén dice que el curador funcionaría como un puente. Ahora, como figura, Belén, o sea, frente a lo que son los demás elementos o los demás las demás personalidades dentro del mundo del arte que hemos visto, como figura, ¿cuál creen que es su particularidad, ¿no? ¿Qué destaca allí? Bueno, hay mira, una, A ver, dale. ajá, ¿quién no, quiere hablar? habla Belén, que te he Sí, interrumpido, perdona, ahora comento yo, no te preocupes. chévere, Ay, José perdón, Antonio. José A ver, Antonio. Belén, Bueno, que adelante, hay Belén. una frase de Storr, que fue el curador de la bienal, que me parece muy Ujú, emblemática cuando él dice que los curadores hacen que presten atención a cosas que otros no mirarían. O sea, ujú, esa frase me quedó ahí dando vueltas porque realmente es así, porque más adelante también la, la, la que se mete en el pabellón húngaro, no me ujú. acuerdo de su nombre, que ella se mete y sale porque ve un poco de cajas negras, pero se devuelve porque alguien como que la volvió a invitar y se da cuenta que dentro de las cajas negras habían unos videos de una meditación que le impactó. Entonces yo creo que el arte contemporáneo no es como
el arte de las vanguardias o el moderno, que uno lo ve y ya directamente tienes algo, ¿no? Sino que aquí hay que Ujú. darle como que la vuelta, por más interactivo que sea, porque el arte contemporáneo en su mayoría es interactivo, siempre hay que como que buscarle, darle la vuelta, como hizo ella, pues que volvió a ver las cajas negras y se dio cuenta de que había una magnífica obra. Sí, y ella misma, fíjate que ella destaca una cosa que es muy interesante, que a mí me gustó mucho, me gusta mucho como reflexión de lo que es el arte actual precisamente, que es el punto que tú estás destacando, que es decir, que el pabellón debe ser, lo más interesante es cuando los pabellones, ella está hablando además, ya están en la etapa de la exposición de los pabellones, acuérdense que Sarah Thornton habla allí de 3 autopistas dentro de lo que es la gran puesta en escena de la Bienal, ¿no? Una que son la exposición fundamental del curador, que es este señor Storr, que es el que estamos hablando, que es esa puesta importante, ¿no? Sobre la develación o la revelación o la puesta en escena o la visibilización de lo que está sucediendo en el mundo del arte, ¿no? O sea, lo que destaca dentro de la contemporaneidad y la producción artística, que es una gran responsabilidad, ¿no? Después habla de una segunda autopista, que es el de los pabellones, ¿no? Los pabellones por país, donde además nosotros tenemos, Venezuela también tiene un pabellón, eh, y de las distintas propuestas pues que cada uno de estos países hacen. Fíjense qué interesante lo de el Goethe Institute y se me olvidó el inglés, el British, creo que es el British Council. Sí, Sí, bueno, sí. que tienen sus propias oficinas de escrutinio dentro de la Bienal para ir viendo qué es lo que van a proponer como artista dentro del pabellón o como propuesta curatorial, ¿no? Y después está la tercera autopista o la tercer recorrido, que es todo lo que va pasando alrededor, pues, o sea, la gente que alquila palacete, galerías importantes que pagan espacios para exhibir sus propuestas y todo ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora, lo que me parece, el comentario que te iba a hacer sobre creo que es una directora de una galería o de un espacio, la que tú estás nombrando, que tampoco recuerdo ahorita el nombre, ella misma habla de lo importante que es apropiarse del espacio, ¿no? Pensando en propuesta artística, es decir, cómo conceptualmente ya le parece más interesante y empiezas a ver otro tiempo, otra imagen, otra cosa, cuando los artistas o la artista del pabellón pues se apropian de su arquitectura y construyen otro recorrido que no es lo mismo de, bueno, vamos a mostrar, ella creo que dice algo así, que no es lo mismo de vamos a mostrar la última serie de mi producción más reciente, ¿no? Que sería una cosita como un poco más, puede ser interesante, pero más banal en lo que es ejercicio de contemporaneidad, ¿no? Y cómo ese circo de 3 pistas del que habla Sarah Thornton al describir la Bienal de Venecia como episodio o como suceso, pues puede ser muy particular cuando esa concepción del arte como inmersión dentro del espacio. Y por eso el tema curaduría me parece muy interesante allí, porque también ahí se diferencia para mí, desde mi punto de vista, pues esa curaduría que es capaz de relatar una historia, ¿verdad? Una curaduría que es capaz de hacer partícipe a un espectador, una curaduría que es capaz de movilizar el suceso de la obra de arte en la mirada y en la presencia del espectador, a una curaduría que simplemente exhibe cuidadosamente pues el relato de un otro. Fíjense, ahí está una participación diferente. Eh, a ver, José Antonio, ¿qué ibas a comentar para no extenderme tanto aquí?
yo iba a comentar un poco también por donde ha hablado Belén, ¿no? Esto que dice el texto, ¿no? Que el curador un poco hace que no te pierda lo que no te puedes perder, ¿no? O que no se te quede en el camino, ¿no? Y no no se te quede en el aire, ¿no? Cosas que no te puedes perder o que tienes que saber o que conocer, ¿no? Y está ahí entre el artista y el espectador, ¿no? Eso, por ejemplo, eso me parecía muy interesante. Después hay muchas aristas, ¿no? También de cómo la gente se pone frente a esa posición del curador, ¿no? Y dice que no ha corrido riesgo o que ha sido más conservador, ¿no? O que, ¿sabes? También la crítica, ¿no? Y que siempre hay que poner un comentario que hacía, no me acuerdo qué personaje era, ¿no? En el texto que decía que siempre intentan bajarlo un escalón, ¿no? Como, sí, claro. Es muy bueno, pero después te doy otra de arena, ¿no? Una de cal y una de arena, ¿no? Y me parece muy bien tal, pero no ha corrido riesgo o podía haber sido un poco... Eso me parecía interesante también, esos comentarios, ¿no? De que buscaban siempre bajarle un escalón, ¿no? Claro, claro. Fue una anotación al pie de página también que había sobre el poder económico que decía Arabia Saudí, como que Arabia Saudí no tenía un espacio, ¿no? En la Bienal, aunque era el país más poderoso económicamente del ámbito islámico, ¿no? Claro, no depende directamente del dinero que se tenga. Ahí está. Y sí, sin embargo, otros países pues tenían estos, los institutos, estos como la British Council, no sé qué, que era más el interés, ¿no? Que no solo el económico, aunque también participaba de lo económico, ¿no? Eso me parecía muy importante, me parecía interesante. Sí, yo Y pienso... Ah, sí, no, ahí, adelante. nada, y por ahí más o menos eso, sobre todo por donde ha empezado Belén, ¿no? Que el curador es el que hace que veas lo que tienes que ver, ¿no? O sientas, o bueno, o experimentes lo que tienes que experimentar entre la obra y el espectador, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay una revisión muy interesante y bueno, además, ella, hay varios testimonios de distintos curadores que están por allí, por el lugar, ¿no? Por ejemplo, Cuauhtémoc Medina, que es un curador muy importante mexicano, que habla justamente de que es el que habla, que le faltó riesgo, ¿no? Al tema de la Bienal. Porque, Sí. sí, bueno, el mismo Storr, yo creo que si uno lee lo que la propuesta, ¿no? O digamos el argumento de Storr frente a su propuesta de la Bienal, pues creo que dice algo así como que trató de poner a artistas que le parecían muy buenos dentro en sus mejores procesos expositivos, ¿no? Es lo que él da como argumento, en su mejor momento de producción artística, es lo que da como argumento, pero no se siente eh, un argumento curatorial como tal. Ustedes que vieron allí, o sea, como más allá de hacer un recorrido por una cantidad de artistas que él estuvo investigando y que le parece que estaban en un momento muy correcto, muy fantástico de esa producción, más allá del título, que parecía interesante, algo de como de pensar, sentir con el pensamiento y pensar con los sentidos, más allá de ese título, pues no pareciera haber como una hilación curatorial, como un argumento, una narrativa. No sé qué piensan ustedes en ese recorrido, ¿no? No hay una declaración, como una declarativa, es lo que yo sentí. Es decir, no hay una... es muy interesante cómo además dice, bueno, aquí dice, exacto. Decían que Sí, tenían mucho de museo, ¿no? Más que de bienal, claro. ¿no? Porque era esa cosa de que no presentaba un poco tanto hacia dónde va, sino más lo que ya la gente sabe dónde está y tal, más los artistas en la cresta de su propia ola, pero Exactamente. no una cosa de lo que va a pasar, ¿no? O
sea, O de lo más relevante o de en lo más otros, relevante. sí. Sí, que es un poco lo que le afeaban, ¿no? En los comentarios, ¿no? Que no se había puesto, no había esa parte de qué pasará, ¿no? O hacia dónde vamos, o esto, ¿no? Que se le pide un poco a ese espacio, ¿no? De Bienal, ¿no? Sí, sí, a mí me pareció muy bello y bueno, creo que ese cierre también con Hans Ulrich Obrist. Obrist es un curador muy destacado. Cuando ella comenta lo de las entrevistas, ¿no? Y todo lo que él ha hecho con esa mirada. Es uno de los pocos curadores que se ha preocupado. Eso a mí es una cosa que me obsesiona, personalmente hablando. Bueno, porque la curaduría, digamos que es una profesión que se puso como de moda, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en la curaduría, y bueno, esta es como la apertura, Pamela, que ha hecho el diplomado 2, el de arte contemporáneo latinoamericano, y yo en ese diplomado, yo soy la coordinadora académica y además doy la clase de los modelos curatoriales, que fue justamente una clase que yo inventé para ahondar, ¿no? en esas pesquisas. Porque bueno, el problema esencial de la curaduría, si lo conversamos aquí abiertamente y yo como correlator testigo y protagonista de eso, es que no es una disciplina, digamos, que académicamente haya sido reconocida. Es decir, si nosotros vemos a través del tiempo, pues la curaduría eh, es un ejercicio desde hace muchos años, es decir, todo lo que tenga que ver con organización de un conjunto de una colección, ya sea lo digo yo en los modelos curatoriales, de taza o de pipas o de sombreros o de obras de arte, el curador es el que organiza, preserva, difunde e investiga sobre determinada colección, ¿no? Eso es lo que era hace mucho tiempo, la organización y la difusión y el engranaje, ¿no? De distintos elementos. Pero bueno, o sea, es una profesión que se ha puesto de moda, en especial a partir de los años, de la década de los 90, la década de los 80. Antes, todas las personas que trabajaban en esos ámbitos, pues eran curadores, pero nadie se decía a sí mismo curador o no había un interés tan particular. Pero yo sí creo que hay una escalada con el tema del mercado del arte y también con el tema del arte latinoamericano, especialmente a finales de los 80, comienzo de la década de los 90. Bueno, es una escalada, creo que hemos hablado de eso en otros momentos, ¿no? Cuando hablamos de la posmodernidad, del post-boom, acuérdense del boom del arte latinoamericano, hay toda una ola de temas de crecimiento de algunos estereotipos, batallas contra eso, y bueno, y la curaduría empieza a ser una especie de modelador de un discurso, ¿no? De una necesidad y de una declaratoria, que es lo mismo esta fantástica señora, que vamos a buscarla, que se nos olvidó el nombre, la que se devuelve al pabellón a ver qué era lo que habían tomado, ¿verdad? La señora Blaswick, Ivona Blaswick, directora de la Galería Whitechapel, de la Galería Inglesa, es la que habla de esa diferencia, es decir, no es lo mismo colocar bien montado, aunque esté bien montado, una secuencia de obras de la última producción de un artista o de la última serie, que suele ser, miren mis obras de este último año como una especie de declaratoria, a tomar un pabellón, ¿verdad? Y hacer una propuesta declarativa, es decir, meterse en el discurso, en la dinámica, en la arquitectura, en la historia de ese sitio. Entonces eso también corresponde, ese mismo ejercicio que uno puede hablar del pequeño espacio del pabellón, pues es el mismo ejercicio que debería esperarse del gran espacio de la Bienal, ¿no? Es decir, como, bueno, imagínense, aquí estamos conversando y bueno, es revelador, no sé si se percataron de ello, pero la primera Bienal data de 1895, ¿no? Son un montón de años de trayectoria
y hablan en el texto de que tiene las raíces justamente en las ferias mundiales y en los salones académicos, que son las grandes ferias que analizamos en la Exposición Universal de 1855, que es un texto que ustedes tienen allí, y que fue la primera presentación que vimos un poco haciendo ese recorrido súper dinámico entre distintos procesos históricos, económicos y sociales para caracterizar la producción artística y caracterizar el mercado del arte, ¿no? O darle un perfil a ese desarrollo, ¿no? Entonces, claro, es una bienal que tiene una tradición enorme y que inevitablemente pues presenta un reto extremadamente abismal, ¿no? En ese sentido, pensar en ser curador de la Bienal o en ser director de la Bienal por ese momento y hacer esa presentación, ¿no? Que tendría que venir a hablar o venir a decir cosas más declarativas, ¿no? Sobre el arte del momento, ¿no? Es lo que, digamos que es como el top 10 de los procesos de curatoriales o de las declaratorias curatoriales frente a los contextos que nos rodean. Entonces, hice toda esa vuelta un poco para entender el tema curatorial, y Hans Ulrich Obrich, que es el suizo presentado aquí, con el que ella cierra esa maravillosa conversación, también tiene esa preocupación, ¿no? Es decir, a uno le preocupa mucho como curador de arte qué es lo que realmente uno hace, ¿no? Porque siempre está esa especie de duda. Yo por lo menos vengo de la academia, es decir, yo soy licenciada en filología, en letras, se dice aquí en Venezuela. Tengo un magíster de estudios literarios, es decir, uno viene de la academia y cuando te desarrollas en la profesión curatorial, pues no terminas nunca de entender si eso es un oficio, si es una profesión, y no hay nada, es decir, no hay nada que la sustente más allá del ejercicio en sí mismo, ¿no? Del ejercicio de la curaduría como proceso dentro del museo, la galería, la bienal, la feria y todos estos espacios del mundo del arte. Y Obrich es un investigador que tiene también pues una inquietud muy grande a partir de ello, y tiene un libro que yo compré en Arco, por cierto. No me acuerdo si fue más o menos como en el 2011 o algo así. Lo compré en Arco, que se llama Breve Historia del Comisariado. Y recuerdo que fui a ese libro tenía poco dinero en ese momento, pero fui corriendo a comprarlo porque la historia del comisariado pues era así como una luz. Hola Isa, ¿estás llegando? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Bienvenido. Chévere, aquí vamos, calentando. Breve Historia del Comisariado era un libro que yo dije, bueno, esta es una luz que Obrich me está abriendo en el camino, y en un primer momento tuve una gran decepción porque la mayoría de las cosas que él habla, que todo el libro son entrevistas a curadores, ¿no? A grandes curadores en la historia del siglo XX, pues, ¿no? O sea, como las personas que él piensa, pues fueron los que institucionalizaron, ¿no? O hicieron ejercicios polifónicos importantes para pensar en nuevas formas de exhibición, es decir, para pensar en esas declaratorias o en esas puestas en escenas como lugares importantes dentro del ejercicio, ¿no? Hay muchos que están nombrados incluso dentro de este libro, pero bueno, fundamentalmente, y es muy hermoso cuando él habla de la curaduría como una protesta contra el olvido, ¿no? A partir de una reflexión de otro historiador británico, ¿no? Pero él dice que le gusta esa frase para pensar en la curaduría como una propuesta contra el olvido, ¿no? Y habla de que el criterio para el
éxito de una exposición tiene que ver con lo que produce a largo plazo, ¿no? Define una década. Por eso el modelo curatorial es muy importante dentro de esa producción. Hay algo además que viene a acompañar este cierre, cuando al principio se habla de la Bienal como una puesta en escena, ¿no? No sé si se dieron cuenta que varias veces se habla de que la Bienal es como, parece una historia que fuera de mentira, ¿no? Que es un escenario teatral, se habla de un circo de 3 pistas, como un momento único de levantamiento de paradigmas, como una puesta en escena, creo yo, en líneas generales, ¿no? Tiene que ver además con el valor ese, es decir, con el tiempo, no solamente de la obra, de las obras allí exhibidas, sino el tiempo de ese espacio, ¿no? Que resulta conmovedor. ¿Ustedes alguna vez han ido a la Bienal de Venecia? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad? Yo no. No, la he visitado vía YouTube, la última, Ah, claro. que hay un montón de vídeos y la verdad que me resulta bastante interesante y lo busco y me gusta ver siempre con la obra, sobre todo qué tipo de pintura está colgada en las paredes. Me interesa. Claro. Entonces, Pero cada, además de eso, sí, no, cuenta, José Antonio, disculpa. no, que cada loco con su tema, ¿no? Yo mirando las pinturas, cómo están colgadas en las paredes, ¿no? Y qué tipo de pintura es, como si es pintura, o si hay cosas encima, o si es collage, o si es abstracto, o si es figurativo, o si... Viendo las tendencias, pues, viendo las Claro, tendencias me para ver. gusta, me gusta. Claro, pero fíjate, hay también como en toda esta narrativa, hay como una especie ella dice que siempre la Bienal produce una sensación extraña y teatral, ¿no? Eh, yo no he ido a Venecia, yo he ido a Florencia, y he ido a Florencia no en el caso de la Bienal, pero no hay bienales en Florencia. Ese es otro punto muy interesante del texto, cuando el coleccionista italiano, no sé si lo recuerdan, habla un poco como de que es un circo, ¿no? Porque dice, bueno, se hace ese esfuerzo, se hace esa bienal, se pone todo eso, el mundo del arte, se pone la ciudad como en una protagonista o el punto central del mundo del arte contemporáneo, y no hay patrocinios, ni fundaciones, ni museos que ayuden al arte contemporáneo italiano en verdad. Y todos los artistas italianos que son contemporáneos, la mayoría se van de Italia para desarrollarse en otras esferas, ¿no? Por eso hablan mucho de lo teatral, ¿no? De esa especie de circo. Eso es muy curioso que pase. Yo tengo varios artistas, conozco artistas venezolanos de origen italiano que, bueno, con el tema de la diáspora aquí en el país, pues se devolvieron a Italia, ¿no? O se fueron a Italia, buscaron sus residencias, etcétera. Y me dicen que de verdad es inaudito. Es decir, ahí no hay, todo está anclado en el pasado, en la mayoría de los casos. Es decir, hay muy pocos aportes para la consolidación de estudios o de crecimiento o de interacción del arte contemporáneo, ni siquiera de las personas que vienen fuera, sino del arte italiano como tal, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de los destacados que viven en otros países. Pero también les estaba hablando era de Florencia, y eso es una sensación muy particular, ¿no? Porque uno camina por Florencia y me imagino que en Venecia debe ser 100 veces más, y la ciudad es ya un museo, ¿no? O sea, lo que tú estás viendo, la historia que estás viendo cuando estás desplazándote, pues es prácticamente como andar en un museo, ¿no? Clásico, fantástico, maravilloso, con referencias históricas que todos tenemos presentes, porque también, bueno, fueron la cuna del arte para el occidente y de las referencias clásicas más importantes dentro del desarrollo del arte en sus momentos determinados. Entonces, yo me imagino
que esa conjunción, ¿no? Ese espacio eh, eh, tan emblemático, ¿no? De tantos siglos de desarrollo y de engranaje para el poder y la potencia del arte, para extender ese tiempo presente de obras eh, inigualables en la historia de la humanidad, dentro que funcione también emplazado esa situación, creo que circense en el buen sentido del término, no despectivamente hablando, pues da esa especie de resonancia teatral, ¿no? De que no es el mundo real lo que está sucediendo allí, porque no es, ¿no? O sea, si fuera el mundo real, pues tuviera también, no sé si me copian allí este juicio, pero si fuera el mundo real, es decir, si no fuera una puesta en escena total, pues tuviera en Venecia el arte contemporáneo un proceso de producción constante, ¿no? Quiero decir, es decir, no hay algo, no es contemporánea, ni es de una cualidad de gran actualidad o de desarrollo actual del arte, esta ciudad, pero guarda dentro de sí el corazón de esa producción y de esa bienal como un emblema, ¿no? Un emblema lleno, por supuesto, de internacionalismo, de lo que ellos llaman paneuropeísmo, ¿verdad? Y además está muy relacionado con fomentar el turismo como parte de ese ejercicio, ¿no? De esa producción donde están eh, cruzándose pues todas esas pistas de la creación. Israel, Isaac, ¿qué piensas tú de la Bienal que leíste? Estamos un ratito hablando de ello. Pues a mí me pareció súper interesante y, y, y pues lo particular, no, pues desde el comienzo, que digamos, el inicio pues de la Bienal, que no es como, o sea, me da mucha curiosidad que todo el mundo iba entrando según sus contactos, Sí. antes de lo que parecía. Todo el mundo, me imagino, las personas, uy, hoy inaugura la Bienal, y resulta que habían personas que ya habían entrado como 3 días antes, eh, cosa que es muy particular y que pues en aquel momento, no sé cómo está ese tema ahorita, digamos que yo como que no he seguido mucho el tema de la Bienal de Venecia, pero cosa que me daba a entender pues lo elitesco, ¿no? Que en algunas esferas todavía sigue siendo el arte, ¿no? Ujú, Eh, ujú. También pues lo que discutían, que prácticamente era como una idea compartida, que lo que hacían lo que buscaban era como algo que los sorprendiera, algo que los sacara como de foco, como que los moviera de la cotidianidad de lo que ven. Hubo una parte que me gustó mucho, que creo que está hacia el final, que es cuando hablan de, ay, no recuerdo si fue el de Canadá, el stand del de Canadá, que tomó el espacio propiamente y Ah, sí, generó como, sí, lo comentamos, no es de Canadá, lo comentó Hungría, Hungría. Hungría, No, ajá, no es, pero yo húngaro, creo que es creo que es Ucrania. húngaro. sí, eso, o sea, que empezó a como a El de tomar el Hungría, exacto. espacio. Ujú. A tomar el espacio, y entonces generó como una nueva propuesta. También una parte que me llamó mucho la atención fue como había, o sea, es que habló como de tantas personas y como tantos personajes que como que me pierdo con algunos. No, no te Eh, preocupes. Cuando decía que ellos para poder, había un artista en particular que él decía que para poder satisfacer a todas las personas que estaban en ese momento, él tenía que estar viajando por el mundo constantemente, que tenía que estar conociendo, al igual que la mayoría de de los curadores que allí estaban Claro, presentes, porque era la única manera de poder, sí, valga la redundancia, satisfacer el ojo de ellos, ¿no? Que ya de los estaban jurados. una Ujú. manera que empapado de tanta cosa afuera,
que tal vez una persona que no está en contacto con nuevas fuentes, con nuevas ideas, no se ha refrescado, no se ha embebido de otros, como que digamos que su presentación puede ser como más de lo mismo. Es como que lo que daba a entender, que a veces era como difícil, cansón, pero era como necesario, decía él. Entonces, pues no, la Ujú. lectura en general fue muy divertida. Y una pregunta que les voy a hacer, porque bueno, fíjense, yo pienso que es uno de los capítulos más, por decirlo de algún modo, bucólico, ¿no? Es uno de los capítulos menos agresivos, más reflexivos, y por eso me parece muy interesante que es el capítulo de cierre justamente del libro, ¿no? Que habla de las temperaturas del arte y el desarrollo, la difusión desde otro punto de vista, ¿no? Que además, donde el protagonista, por supuesto, es el curador, ¿no? Además, Sarah Thornton después de esto creo que hizo una curaduría y todo. Bueno, años después, no sé si al mismo tiempo o en este desarrollo, pues fue curadora, le invitó, creo que una de las galeristas de la que se hizo muy amiga, le invitó a hacer una curaduría, ¿no? Un poco tentada por esa construcción del discurso que tiene que ver con el modelo curatorial y con la curaduría que va a ser la punta de esta gran puesta en escena que es la Bienal. Ahora, ¿cómo vieron el tema del mercado del arte allí, en la Bienal? Pues el tema del mercado, a ver, O sea, era, pues, era un movimiento muy solapado, lo que total. entendí, porque Ajá. no podían darse el lujo de demostrar que aparte de participar estando allí, ellos iban a estar vendiendo como las obras. Entonces, pues ahí en la lectura lo dicen claramente, que en algunos casos habían personas que asumían todo lo que eran los viáticos, la estadía y esas cosas para poder permitir la venta, ¿no? Ujú. Pero que no era algo bien visto, no era algo como agradable. Pero es chistosísimo porque no es agradable, no es bien visto. Todos sabemos que existe ese modus operandi, pero no sabemos quiénes son como abiertamente las personas. Claro, pero fíjate que yo creo que es muy interesante porque, como tú bien dices, no es un rol protagónico el tema del mercado. Fíjense que en el último capítulo que leímos, que fue el de el premio, eh, sí se habla constantemente de eso, ¿no? O sea, se siente un ritmo muy de bolsa de valores, ¿no? A ver qué artista gana, quién va de la delantera, las apuestas que se hacen, eh, cómo suben los precios de los artistas por ganar o no el premio o simplemente por estar nominados al premio Turner, ¿no? Pero en este caso, en este capítulo, es bastante entrañable la mirada, ¿no? De la producción artística. Ahí prevalece, o sea, se ve que la Bienal, por supuesto, es un episodio, como dijimos, un episodio que tiene siglos, es la Bienal más antigua de la humanidad, la más particular, la más sostenida a través del tiempo, ¿no? Y es el episodio para justamente revisar, ¿no? O sea, de donde alguien hace una revisión, la autoridad curatorial, quien le cede en ese momento, pues esa autoridad hace una revisión de esos discursos a partir de su propia argumentación. Todo el mundo argumenta en la Bienal, ¿no? Es una puesta en escena de muchos argumentos. Está el gran argumento del curador, que en este caso el señor Stoll parece que fue muy frío a lo que se esperaba hiciera en su momento. Está el argumento de las propuestas por país, ¿no? Un país que propone a alguien para estar en su pabellón en una bienal, pues está haciendo
es una emoción de discurso, ¿no? De acompañamiento discursivo, de poner en escena lo que considera es lo más relevante de su producción artística, ¿no? O tanto de su historia como de su contemporaneidad. Y también están los argumentos de los artistas, ¿no? Que volvemos a ese caso que a todos les llamó mucho la atención de ese creador que hace una inmersión dentro del espacio arquitectónico, dentro de la historia, y creo que en ese sentido está resumido lo que debería ser una buena curaduría, tanto de la Bienal como del salón, o como del, perdón, como del pabellón, o como de cualquier propuesta, ¿no? Hay un ejercicio ahí donde el esfuerzo debe contribuir justamente a esa generación de discursos, ¿no? Llamar la atención es un punto importante que destacó Belén también, pero que destacó José Antonio, ¿no? ¿Qué es lo que deben mirar? Hay aunque el curador es un oficio, también ha agarrado un puesto muy académico, ¿no? Ese argumento dice, ¿qué es lo que se debe mirar? ¿Dónde se está generando pues ese tiempo inigualable de la obra de arte que va a cambiar nuestras vidas, o que va a cambiar nuestras percepciones, o que va a cambiar nuestra forma de entender y de aproximarnos a los que nos rodean, ¿no? Por eso es un capítulo donde el mercado pasa muy desapercibido, ¿no? A excepción eh, de ese pequeño suceso que relató ya Isaac, de donde se habla de la producción que determinados galeristas hacen para determinadas piezas, ¿no? Es decir, pagan o incluso coleccionistas hacen esto también, pagan la producción de la obra, el viaje, los viáticos, la residencia del artista, y bueno, y eso les da como cierta injerencia sobre esa producción para venderla, ¿no? Para ponerse en la venta, pero no es un suceso que pase dentro de la misma Bienal como un mecanismo, ¿no? Lo que le interesa a la Bienal, su suceso económico central también es el turismo que se genera a partir de todo este proceso cada 2 años, ¿no? Y una pregunta, Lorena, Sí, ¿la Bienal es pública, es abierta para todo es el mundo abierta, o pienso, yo creo por que eso no tiene, invitación? no, eso es abierto, como por invitación. No sé si hay que pagar entrada o es por invitación, o sea, una lista de invitados o es público, o sea, si yo voy para Venecia entro. Yo creo que sí, yo creo que no. Claro, donde no vas a entrar es a las fiestas, pero Claro, fíjate que claro. es mucho más democrática, ¿no? Por ejemplo, que lo que sería una feria como Art Basel. O sea, y si es eso tiene otro nivel. Es decir, la Bienal siempre ha sido mucho más democrática, porque es un ejercicio público desde sus inicios. Bueno, he estado, ahí mismo lo nombra relacionada con las grandes exposiciones universales, que es parte de la introducción o el inicio de este curso, y que también lo toco yo en ese texto, que ese texto no lo tenían que leer para hoy, pero no sé si lo revisaron, el texto mío de coleccionismo y arte actual, ¿no? Que habla justamente de esas grandes estrategias globales, ¿no? De ese fenómeno de la, del salón, ¿no? Y del proceso de la obra de arte como un proceso de exhibición, ¿no? De los avances y del progreso, y relacionándolo con eso que hablábamos siempre de Baudelaire, ¿no? Del escorpión que se muerde su propia cola, el progreso como su tortura más cruel. Es decir, que quiere siempre llegar, pero siempre no llega a ninguna parte y vuelve a destruirse y vuelve a avanzar. Son los grandes relatos de esas grandes ferias, ¿no? De salones, y que también inspiraron la feria de arte, la Bienal, perdón, de Venecia. Pero fíjate que está el comentario de este muchacho, de Baldessari, ¿no? No sé si lo recuerdan, que se lo consigue otra vez Thornton ahí en la Bienal, y le cuenta cómo, creo que en los 70 o en los 80 se fueron
en una furgoneta, durmieron arriba del techo de la furgoneta, es decir, es un espacio que es bastante amplio, ¿no? Hay un ejercicio mucho más compartido, ¿no? Porque lo que más les interesa es que la gente vaya, Belén, me parece, ¿no? Yo tendría que revisar, Ok. honestamente te confieso mi ignorancia de si se paga o no entrada, pero yo pienso que no. Habría que revisar dentro de la página de la Bienal si uno tiene que pagar entrada. Pero me imagino que si se paga debe ser algo también muy accesible. No creo que eso tenga un criterio costosísimo como pudiera tenerlo las entradas a las ferias de arte, ¿no? A las ferias como la feria de Basilea, etc. Porque además eso es como hay un ejercicio el tema del turismo es fundamental, ¿no? El tema y hay hospedaje, fíjate que ella hablaba como de esa pluralidad también económica, ¿no? Está el suceso muy curioso del Cipriani, del hotel costosísimo con la piscina y lo que algunos coleccionistas llaman la oficina y los galeristas, pero lo que están ahí debatiendo o justamente conversando, dialogando, pues bueno, es lo que esas temperaturas, ¿no? Que se están consolidando en esos argumentos curatoriales que están haciendo de esa puesta en escena, pues un suceso único dentro del proceso del arte contemporáneo. O sea, construyendo ese ejercicio donde se consolida una mirada a través de ese proceso de una estrategia, ¿no? Y yo creo que hay mucha melancolía, ¿no? Yo no sé si lo perciben, pero dentro de esa narrativa también hay mucha melancolía, ¿no? Una ansiedad de observar en ese discurso curatorial y las reflexiones que ese discurso curatorial tenga para dar hacia el espectador, ¿no? Esa manera de llegar a un lugar. Dice que Miguel, que la Bienal va por entrada como unos 25 euros, vale, por entrada. Bueno, que Yo evidentemente, creo que sí, es con entrada, ¿no? pero debe ser pero al salón en general no, porque yo creo que tú puedes ir al pabellón de Venecia, al pabellón de Venezuela, al pabellón de Ucrania libremente. Eso no, creo que no es Pero cerrado sobre eso. Me sí, imagino que es puedes ir varios más. claro, debe ser a la exposición, a la principal, Sí, ¿no? sí, sí, Exacto. sí. Que es la Pero gran vamos, propuesta, por que es lo en que yo sé, tienes también bastante descuento para estudiantes, para gente de arte. Sí, es que con seguridad, porque yo no creo que eso no es lo mismo que la feria, pues, ¿no? Porque la gente, es eso, tiene esa relación muy entrañable, ¿no? Con el ejercicio del arte como una producción o difusión de un conocimiento. Tiene algo ahí como mucho más enraizado en eso, en ese tema, y en que las ganancias vayan, pues, por el turismo que la ciudad pueda tener en el momento, por las ventas de obras que se puedan hacer allí, como es el caso de las ferias, ¿no? De las ferias en sí mismas. Pero sí, yo creo que además, justamente que esa construcción de ese espacio como un mundo en sí mismo, ¿no? Es muy particular. Por eso tiene todo ese aire, pienso yo, tan melancólico, ¿no? No es una mirada, no es un ejercicio tan fuerte en el sentido de consolidación de proceso económico y de venta y de logro. Fíjense la diferencia, por ejemplo, con esa situación casi salvaje que vimos en la subasta, que fue el primer capítulo, ¿no? El primero la subasta y el cierre es ¿no? Ese tema de la inclusión, además de justamente sin prejuicio, ¿no? Sin estereotipo, pues que la Bienal abra su puesta en escena para decirle al mundo del arte
pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? O qué es lo que está pasando dentro de ese suceso expositivo y qué es lo valioso, ¿no? Del arte como tal, de la esencia de la creación artística, ¿no? El ofrecer, prestar atención y hablar de ese tiempo presente de la obra. El tiempo presente de la obra del que hablamos en alguna oportunidad es muy recorrido en este capítulo. El mismo Storr habla de eso, ¿no? Dice Storr, él denomina, él está, habla de que su propuesta está interesada en esas grandes piezas de esos creadores, ¿no? Pero también dentro de esas obras individuales, aunque esa variedad no ofrece un contexto, una relatoría o un contexto argumental o una cartografía, él habla del significado de cada una de esas piezas individuales que él seleccionó, ¿no? Donde trata de demostrar justamente el valor del tiempo de la obra, es decir, un tiempo importante de ese tiempo presente de esa obra, de ese presente activo que está dentro de esa producción contemporánea. Pero además también este señor Storr tiene el peso sobre sí mismo de ser un norteamericano, ¿no? Creo que es el primer curador, uno de los primeros estadounidenses que en ese momento pues seleccionan para ser curador de la Bienal, ¿no? Piensa con los sentidos, siente con la mente el arte en tiempo presente, ¿no? Yo creo que la apuesta de él, bueno, habría que revisar ese catálogo, ¿no? Pero la apuesta de este señor, que está en los Giardini, ¿ves? Es en el Padiglione de Italia, en el pabellón italiano, pues tiene que ver justamente con ese tiempo de la obra que hablamos en alguna oportunidad, ¿no? Tiene todo ese peso este señor también sobre sí mismo, ¿no? Es decir, es como un ejercicio bien complejo que tiene que llevar adelante frente a la mirada del mundo entero, porque eso creo que también es parte de lo que hace de la Bienal un sitio muy especial y muy particular a la hora de curatorialmente asumirla, ¿no? Hay personas, bueno, se habla aquí de curadores más arriesgados que hicieron propuestas muy develadoras, pero que también tuvieron sus críticas. No sé si repararon que el mismo Obrich pues fue parte de la Bienal del año 2003, si no me equivoco, ¿no? Donde el curador invitado, que era un señor italiano, pues ahí dice, fíjate que Pamela lo pone allí, ¿no? La discusión sobre lo complejo que es para un solo curador llevar a cabo una bienal completa, ¿no? Y lo congruente que llega o no a ser el resultado final. Bueno, porque inevitablemente hay una visión parcial, ¿no? Es difícil que un curador pueda abarcar todas y más que abarcar, pues satisfacer las expectativas de tanta individualidad, ¿no? que se aglomera o se reúne dentro del tema de la Bienal, ¿no? Es un ejercicio que es utópico desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque ningún curador va a ser capaz de lograr encontrar ese lugar, ¿no? Es simplemente pues una reflexión frente al mundo y en el momento en el que el curador está, ¿no? No sé qué piensan a partir de eso. Pamela, que tenía le pareció interesante la discusión. Pamela se fue. Profe, repite nuevamente esta última pregunta. No, frente al tema o sea, la dificultad, ¿no? Yo pienso que a él lo cuestionan allí dentro de su propuesta curatorial,
Nosotros no podemos hablar mucho de eso porque no la hemos visto, pero la estamos leyendo, ¿verdad? Y Obritz pone en contrapunto pues una propuesta donde él participó, donde el curador italiano, creo que Bonami se llamaba, que fue en el año 2003, en la Bienal del 2003, pues este curador tuvo en cuenta como esa condición difícil de que un solo curador no puede llevar a cabo una Bienal completa y reunió algo así como a 11 curadores o no me acuerdo cuánto Yo para... tampoco recuerdo, pero sí leí que había reunido un grupo para Exacto, poder trabajar en conjunto, porque pues, exacto. digamos como que se le escapaba. No recuerdo si esa fue en el momento en donde él hace como una especie de crítica Él de está que todo se criticando vea como la de un Robert Storr. museo, como si Ajá. fuese un museo y que antes las bienales eran como de romper esquemas, de romper paradigmas, de movilizar, de cambiar, como quien dice, el chip a la gente, porque pues eso es lo que se buscaba, pero que entonces era como que obras colgadas. No sé si fue en este momento el comentario porque sí recuerdo haberlo leído, pero no recuerdo Sí, sí, claro, pero bueno, en definitiva, lo que se propone ahí como discusión, es decir, tienen rato además, yo les digo, la propuesta curatorial de Storr, ¿verdad? Que es de la que están hablando, de la que tienen rato un poco atacándola desde distintos puntos de vista, las personas a las que Thornton entrevista, la propuesta de Storr pues la están calificando de una propuesta demasiado correcta, poco arriesgada, tipo museo, ¿no? Y empiezan a decir que, bueno, que tiene que ver con todo el tiempo que ha hecho exposiciones en el MoMA y todos los años institucionales trabajando, ¿no? Es inevitable lo de la crítica, como escribe Pamela en el chat, pero a mí me pareció, yo no sé si nosotros hablamos aquí de lo del presente activo de la obra, ¿no? A mí me pareció que en tiempos muy globales y prolíficos, esa curaduría de este señor, pues justamente quiere ir al fondo de la discusión del proceso de producción del arte, es decir, como argumento en sí mismo, porque es lo que él dice, lo que él argumenta, que hiló todas esas obras o que engranó todo ese repertorio de piezas que puso en escena para justamente tomar obras de los mejores momentos de producción de cada uno de esos artistas y que tuvieran esa fuerza de ser perecedera, ¿no? Fíjense que él remite a eso, habla del tiempo de la obra, del tiempo presente, que es lo que yo les dije en una oportunidad, yo le digo presente activo, es decir, el poder de una obra de arte o la trascendencia de una obra de arte radica en ese presente activo, que es el tiempo presente del que habla Storr. ¿Cuál es el presente activo? Pues es decir, la obra es un tiempo único entre el ejercicio de creación, en el ejercicio de la creación, es decir, entre el ejercicio del artista frente a la materia, cualquiera ella sea, es decir, sea escultura, sea madera, sea arcilla, sea pintura, sea algoritmos, sea video, sea fotografía, etcétera, ¿no? Hablando amplio. Entonces es el ejercicio de encuentro de ese artista, es el momento de ese artista frente a la materia, en esa batalla por construir un tercer lugar. Eso creo que se los comenté en alguna oportunidad. Ese tercer lugar es independiente de lo que el artista ve y es independiente de lo que esa figuración o esa intención refleja. Es un lugar otro que se vuelve la obra, un tercer espacio, ¿no? Se desanda el mundo de la representación, se desanda en la semejanza con lo que quiero representar y consolido un espacio otro, una imagen autónoma de mí y autónoma de el representado o la realidad o el contexto, ¿no? Se vuelve un lugar, un tercer lugar. La trascendencia de ese tercer lugar, que es la obra, es decir,
que fue esa batalla temporal entre la mano, la mirada, la materia y el afuera. Ese tiempo, ¿verdad? La trascendencia depende de la capacidad de esa obra de continuar extendiendo ese presente activo en la mirada del espectador. Que dice Storr, no dice presente activo, sino dice tiempo presente. Y de hecho creo que así se llama la exposición. Déjenme buscarlo un momentico para no divagar. Ya le vamos. Dice, sí. Storr está más interesado en lo que él denomina el tiempo presente. Dice, no estoy tratando de demostrar que estoy en la movida, dice Storr. Soy un estadounidense de 57 años, trabajador, heterosexual y anglosajón. Por naturaleza no me inclino a intentar una explicación de las épocas que van pasando. Ese es su argumento, ¿no? No estoy tratando de demostrar que estoy en la movida. Solo trato de estar en movimiento y de tratar con artistas que estén trabajando al máximo de su potencial, que estén en la cresta de su propio momento artístico. Storr está más interesado en lo que él denomina el tiempo presente, ¿no? Y evocó al modernista Ezra Pound, por mucho tiempo residente de Venecia, quien dijo, un clásico es una novedad que sigue siendo siempre novedad, ¿no? Es lo mismo que les digo del presente activo, es decir, una obra que trasciende, es una obra como hablamos de la Gioconda y del tortazo que le han metido, es decir, es una obra que siempre moviliza y es novedad dentro de la mirada de un espectador, pasen 5 días, 5 años, 50 o 2 siglos, ¿no? Y su exposición se llama Piensa con los sentidos, siente con la mente, el arte en tiempo presente, ¿no? Capaz de envolver a ese espectador y comunicar. Ahora bien, frente a esto, que lo cuestionan como clásico, como fastidioso, como de museo, como poco argumentado, pero yo creo que su argumentación es más ontológica, ¿no? Más centrada en el proceso de la creación en sí mismo como un valor frente a otro argumento, como hablan ellos de la globalización, etcétera. Es decir, todo lo que dice Ulrich al final. Entonces, Ulrich, ¿qué propone? Ulrich Obrich propone finalmente, pues, le parece que la circunstancia debería incluir más artistas, ¿no? Es decir, más curadores, más miradas para ampliar de esa polifonía de centros, es decir, contribuir a un mundo del arte más rico y más diverso. Pero también creo que en este caso fue bastante cuestionada esa bienal, Pamela, esa bienal del 2003. Como un desorden, como un exceso, como ¿no? Como un fuera de orden, como un desastre. Entonces, lo que quería era un poco, si querían conversar sobre eso, fíjense que ahí hay 2 modelos curatoriales diferentes. Dentro de lo que ellos están, la señora Thornton está proponiendo. Si me siguen, Isaac. Sí, aquí estamos. Hola, todavía yo no he dicho nada hoy, he estado escuchando y pensando, sí me he leído los textos, me han encantado y hablando de las diferentes ediciones de la Bienal, ¿no? Porque en el texto siempre se alude a una Bienal histórica del, no me acuerdo los años, ¿no? Pero que siempre se critica que es mejor, que es peor, ¿no? Finalmente es súper difícil valorar en el momento que estás viendo una bienal tan grande, ¿no? Su impacto, el impacto que va a tener con el tiempo.
pero claro, ellos siendo especialistas y sabiendo más o menos cómo se mueve el mundo del arte, logran a tomar el pulso, me refiero a Sara en su En postura, este ¿no? caso. Ujú. De investigadora, de curadora, de historiadora del arte, pero me ha parecido muy interesante también, creo que fue la curadora de Whitechapel que dijo en algún momento que qué interesante sería, ¿no? Si en los pabellones nacionales, si pudieran intercambiarse de sitio, ¿no? Porque son espacios tradicionales que se le han asignado desde hace tiempo, muchos de ellos con muchas limitaciones, ¿no? Y qué interesante Ujú. sería si se podrían intercambiar. Y luego lo del panorama, ¿no? Porque en realidad pretende ser un evento global, ¿no? Que toma el pulso del arte a nivel global, pero no todos los países llegan a tener, ¿no? su pabellón o su representación. Y también habla de cómo esta bienal está organizada en toda la ciudad, pero aún así que el espacio siempre es un problema, ¿no? Los que están muy lejos, el poder adquisitivo que puedan llegar a tener para alquilar cierto espacio, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas Ujú. de espacio, de No, dinero, de Raluca, sí, representación nacional. y es interesantísimo, fíjense que además es muy bello cómo eso también, es decir, como un pabellón en una bienal puede ser el reflejo de lo que está pasando en un país, ¿no? Yo En no ese sé si ustedes supieron al caso, eh, creo que la bienal pasada sería, o hace 2 bienales. Bueno, lo cierto es que, bueno, me imagino que muchos de ustedes saben de todas las situaciones enrarecidas y extrañas que nosotros vivimos como venezolanos. Ya antes no, antes solo nos conocían porque teníamos mises, pero ahora ya nos conocen por un montón de otras cosas. Antes uno se ponía bravo y decía, ay, nadie sabe en Europa que de dónde viene uno exactamente, porque lo que dicen, ay, de dónde están las mises. Ahora dicen un montón de otras cosas que no sabemos si las mises eran mejores antes que lo que está pasando ahora. Pero imagínate, Raruca, que en un momento abrió la Bienal de Venecia y entonces el pabellón de Venezuela pues no abrió. O sea, abrió las puertas de la Bienal, todo el mundo entró y el pabellón de Venezuela estaba a medio camino. eh, el curador del pabellón es un señor que tiene un cargo público ahorita muy importante aquí, y ese señor estaba paseando por Venecia, se tomaba selfies en las redes sociales comiendo pasta y en las gelaterías, y el pabellón estaba es decir, el pabellón estaba como si hubieran entrado a desmontar lo que había quedado del año pasado, de la bienal anterior, y dejaron todo eso afuera, en el piso, o sea, como en la entrada del pabellón había puras ruinas de lo que había pasado, y arrancó la bienal y no montaban nada, no montaron la exposición, sino como Pamela no sabía eso, por favor. No montaron la exposición, sino como algo así como 10 días después. Bueno, parece terrible, pero fíjate que qué interesante como un suceso como ese, pues puede hablar de lo que es la mirada de un país, o de o de las situaciones que pueden estar en un país, o ese artista que nombra esta curadora, que esta directora de la Whitechapel, que nos encantó todo, cuando habla de momentos memorables de pabellones, y el artista que levantó el piso del pabellón creo que es el de Alemania, ¿no? Por el tema nazi, o otros ejercicios también donde se involucró al espacio en eso. A mí son cosas que podrían narrarse, ¿no? De las historias de muchos de estos escenarios, pero mira cómo puede ser de reveladora para la vida de una sociedad, el estado en el que está esa
sociedad, las cosas que padece esa sociedad, o lo buenas o malas, pues un pabellón, ¿no? Y el ejercicio dentro de la Bienal. Eso sí pasó aquí. Ay, ahora Bueno, bien, y montaron la exposición, Lorena, fue por el escándalo que se fue creó por en el las redes. escándalo que se armó, sí. Y ¿Qué año buscaron fue, artistas Belén? hace 2 años. Hace 2 años. Buscaron unos artistas a última hora, pero este señor era Clemente, creo, el curador en ese momento. Sí, sí. Andaba, ponía en las redes que estaba comiendo pasta y ponían sus fotos comiendo helado y paseando por Venecia. Pero, y bueno, era perfecto, ¿no? Yo creo que si hubiera, es que a mí si este estado gubernamental tuviera la concepción de lo conceptualista que eso es una acción, ¿no? Lo que Sí, es pasó, el reflejo del país. pero impresionante, o sea, era impresionante. Las fotos además que corrían en redes y como noticia de la puerta de la gente pasando y mirando como qué pasó aquí, la puerta del pabellón de Venezuela, que es bellísimo además, uno de los pabellones. Abandonado, totalmente abandonado. Exacto. Tenía hasta monte afuera, matas. Como monte y pedazos de madera y de cosas que sacaron ahí, bolsas de basura en la puerta. Además, una arquitectura maravillosa. El pabellón de Venezuela es uno de los más modernos y bellos que hay ahí. O sea, no es esas notas bucólicas de Palacete. Es una mirada próspera hacia el futuro. Pero bueno, llegará, ¿verdad, Belén? Ya ahí veremos cómo va la cosa. Sí, yo cuando estaba leyendo el texto y leí la palabra Venezuela, tuve tantas cosas revueltas, porque por un lado, qué orgullo que tengamos un pabellón, porque la misma Sarah Thornton dice que no todo el mundo tiene un Ojo, pabellón, ¿no? Lo que estaba claro. comentando José Antonio hace rato. Y que no Y que depende del nosotros tema tengamos, económico. Ujú. ajá, que nosotros tenemos un pabellón y que estuvo abandonado y que bueno, que realmente por más que se activó todavía hay muchas carencias de cosas, ¿no? Y también me Claro. quedé pensando en el caso de Ucrania, que al final habla mucho de Ucrania, del millonario que invirtió, creo que un Impresionante, ¿no? artista, Sí. y entonces me Ujú. pregunto en esta próxima Bienal cómo vendrá esa parte de Ucrania. Bueno, es lo que estamos comentando, es el reflejo del país, ¿no? Sí. Afortunadamente, bueno, a mí no me gusta mucho la exposición que hicieron en la Bienal pasada, pero bueno, por lo menos fue una exposición. Es decir, no fue un abandono, ¿no? Pero bueno, lo pueden buscar. Está en el Giardini de la Bienal. Fue un pabellón, además, lo pueden buscar en los que no lo conozcan, pues en Wikipedia o en cualquiera de estos espacios de Google. Bueno, imagínate, fue un pabellón que fue un proyecto entre el arquitecto Villanueva, pero él no pudo hacerlo porque estaba en el tema de la Universidad Central y entonces se le encargó a Carlos Scarpa, que es un arquitecto que vivía entonces en Venecia y que lo coordinó directamente entre 1954 más o menos, creo, y el 56 fue que se hizo el pabellón, que tiene 3 salas elevadas en altura, es de mármol blanco, es una maravilla, ¿no? Todo lo que se considera allí. Y además, como es un famoso arquitecto italiano, también ese pabellón está considerado como un patrimonio italiano, ¿no? Y bueno, han habido propuestas fantásticas, ¿no? Reverón, de artistas venezolanos, Soto, por supuesto, Cruz Diez, Marisol Escobar, Meyer Bachmann, también Magdalena Fernández y Antonieta Sosa creo que estuvieron. Bueno, muchos, no recuerdo los nombres así como en líneas generales, pero Alejandro Otero, si no me equivoco, también Asís Kucher, combinatorias entre arte abstracto o arte contemporáneo, maestro. Sí, digamos, ¿no? Hubo buenas propuestas. Pero
Pero bueno, sí, revelador ese suceso, creo que fue en el 2019, si no me acuerdo, si no me equivoco, y repentinamente, como se armó ese tema en redes, o no sé si es que ellos tenían la propuesta, uno que no sabe exactamente qué pasó, pero bueno, lo cierto es que hubo el pabellón habló por sí mismo, hizo su propia performance. Digo, aquí está pasando una cosa muy grave, dijo el pabellón. Bueno, yo quería también cerrar, me parece que justamente cuando Isaac me dijo que se quedó pensando la respuesta para dar una respuesta, pero lo que yo les quería decir es que en este caso, pues la curaduría es el centro de las deliberaciones, ¿no? De la construcción de ese discurso. Yo adoro este capítulo porque, bueno, efectivamente lo devela como lo que es decir, fíjense que el curador no está involucrado dentro del tema del mundo del arte, del mercado del arte, es decir, no hay esa ansiedad por levantar precios, por la venta, por lo que dicen las noticias o por las adquisiciones, sino que hay una ansiedad por el levantamiento de un discurso en el espacio, ¿no? Un discurso valioso que pueda profundizar, ¿no? Crear una experiencia entrañable. Yo no creo en el caso, dice Pamela, que un solo curador lleve a cabo una bienal, pues que no es congruente, que no llega a ser resultado final o algo así de que ella dice, que no puede entender el espíritu del momento o hacer algo memorable, ¿no? Yo creo que lo memorable o el espíritu se puede crear con un curador o con muchos curadores, porque también, fíjense, la curaduría es un tema de argumento y repertorio, ¿verdad? Uno tiene una idea, uno tiene un tema, uno escoge un repertorio de obras para develar en el espacio, son muchas cosas más, pero de lo que se trata en esencia es de eso, ¿no? Y claro, si ese repertorio es muy pequeño, pues se rompe el vínculo con el argumento, ¿no? El argumento queda poco develado, ¿no? Es decir, pues queda el argumento insostenible o con cosas que deberían sostenerlo. Si en lo contrario, el repertorio es extremadamente amplio, pues también puede desajustar o ensombrecer las líneas del argumento, ¿no? Entonces, claro, lo que me parece muy bello, eso yo lo doy, vuelvo y repito, mucho más extensivamente en los modelos curatoriales en el Diplomado de Arte Contemporáneo Latinoamericano, pero lo que me parece muy bello es que aquí está resumido eso, es decir, en Sarah Thornton. Y honestamente, hasta esta lectura de esta vez fue que yo pude verlo. En el caso de Robert Storr, ¿verdad? Es un argumento muy ontológico en el proceso de la creación, que tal vez es muy cerrado sobre sí mismo y no termina de dar en ese repertorio de sostener lo que él le está argumentando. Y en el caso de la otra exposición de Francesco Bonami, de la Bienal del 2003, donde invita a un montón de curadores para crear un repertorio amplio, pues pareciera, según las críticas que todos hablan, pues que ese repertorio hizo que se perdiera la concentración sobre las líneas argumentales. Es extremadamente abierto, esa cantidad de cosas, pues hizo que se desajustara, ¿no? También el argumento y no crear el movimiento adecuado, ¿no? Para la percepción de la curaduría como tal. Ahora, igual es muy hermoso como ese cierre, ¿no? De ese capítulo que además va a esa esencia de ese espacio único, ¿no? La curaduría para mí, yo la entiendo siempre y la ejercito como una puesta en escena. También fíjense que habla de la dirección musical, habla Hans Ulrich Obrist, y también yo tengo esa sensación eh, mm, de los momentos más entrañables para mí es cuando yo he podido hacer proyectos curatoriales
que siento que hay una sinfonía o una música en el espacio, aunque no esté sonando. No sé si lo logró yo creo que el espectador lo ha sentido. Yo hice una exposición, Pamela, tú estabas en la Sala Mendoza cuando hicimos hacia una historia de la mirada. No, no estaba. Bueno, eso fue una exposición que para mí yo hice, era una ópera, ¿ves? Yo tengo esa sensación exacto, yo tenía la sensación de que era una ópera y que habían sonidos que iban de un sitio a otro, que había momentos operáticos de los artistas, eran un montón de creadores y en un espacio que no me permitía hacerlo, no era extremadamente grande, es decir, fue un espacio donde eran 14 o 13 núcleos y que iban del pequeño relato a los grandes relatos. Por ahí deben haber imágenes. Pero, y también he hecho muestras individuales donde yo también tengo esa conexión de que hago como pequeñas sinfonías, ¿no? Por ejemplo, la de Isabel Cisneros en el BOD, yo sentía que eso era un cántico, es decir, una especie de sinfonía de su trabajo artístico en ese soliloquio que estábamos construyendo en el espacio, que era una sola artista con muchas obras. Y ese tema del sonido, aunque no haya música, pues yo también lo pienso. Entonces hay una conexión entre la dirección de orquesta, hay una conexión también para mí con la dirección teatral, ¿no? La curaduría tiene que ver con la iluminación, con una ambientación, con crear un fenómeno, un suceso para el que va a transitar ese lugar, ¿no? Para el diálogo entre las piezas y el diálogo de las obras también con el espectador, es decir, ahí hay argumentos, hay textos, además del texto curatorial o del texto, hay un texto visual que tiene que ejercitar y decir su voz teatral en esa puesta en escena, es decir, hay momentos dialogantes que para mí deben suceder independientemente de los argumentos y los repertorios, es decir, si una buena argumentación está sostenida por un buen repertorio y es levantada con una buena dirección artística en el espacio, pues se vuelve una sinfonía entrañable para el espectador. Y es en esencia el ser de la Bienal como tal, ¿no? Ese final maravilloso cuando Sarah Thornton se encuentra con Ami Capelazo, que entonces hablan de esa sensación, ¿no? Es decir, de ese espacio único, ¿no? Le dice Capelazo a Thornton, mira este lugar, no hay coches, no hay carros, no hay bocas de incendio, ¿no? No hay multitudes pasando y corriendo. Los edificios están rodeados de fosas, ¿no? Un lugar muy particular, memorable, ¿no? Para teñir la experiencia del arte, ¿no? Es decir, para cumplir lo que dice Capelazo, es un paisaje, habla de un paisaje exótico que construye el camino persuasivo, ¿no? Del arte, para que la Bienal tenga que ver con lo que ella dice, fantasías no cumplidas, ¿no? Cantidad de imágenes, de historias, de relatos, de sucesos que van construyéndose a través del tiempo, ¿no? No solamente la gente espera, dice Capelazo, tener una experiencia conmovedora con una obra de arte o la posibilidad de encontrarse con su artista favorito en el bar de un hotel. Todos secretamente, cuando van a la Bienal, ¿verdad? Esperan que les pase algo hermoso. Ese es el cierre de nuestros 7 días en el mundo del arte. ¿Tienen algún comentario? Es la esencia, pues, para mí, me pienso yo. Empezamos por ese circo romano y terminamos en la voluntad o la necesidad que todos tienen en el mundo del arte de que les pase algo hermoso.
Pues sí, yo creería que también esa frase final es como real, real Claro, desde algún punto de vista, porque desde las personas desde los creadores, los que miran objetivamente los trabajos, hasta el público en general, yo creo que de alguna manera es como el fin, y sobre todo en un espacio como la Bienal, sobre todo como un espacio como Venecia, que por sí ya es como tan romántico, como decían al comienzo del libro, uno se enamora hasta de un poste. de Eh, verdad que lo dicen, sí. sí, entonces, al final, como lo que uno busca, incluso más allá, yo diría tal vez como público común, ¿no? La persona de a pie, la persona que tal vez no va a comprar como grandes obras, pero tiene la oportunidad de visitar y ver, ¿no? Es como esa experiencia distinta fuera de lo común, algo que le mueva, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que buscaría una Sí, persona. y yo pienso, mira, lo más bonito, fíjate, nosotros, por ejemplo, en el caso venezolano, que estamos hablando de eso, hemos vivido como un desajuste grandísimo de los espacios de trabajo, ¿no? Yo me formé en el Museo Alejandro Otero, que es un museo bellísimo, eh, donde hubiera querido seguir trabajando hasta siempre, ¿no? Es decir, yo empecé como guía de sala en el área de educación, como guía de sala y tallerista. Y bueno, fui creciendo allí, el museo me formó como curadora. Y bueno, con toda el levantamiento institucional y con todas las crisis que hemos tenido, todos esos espacios empezaron a transformarse, a derrumbarse de un modo, es decir, siguen ahí físicamente, pero a derrumbarse sus ejercicios institucionales, ¿no? Y bueno, las mudanzas ya no, son 20 años de muchos desvíos, ¿no? Pero si algo, y bueno, hemos tenido que trasladarnos, yo por lo menos sigo aquí en mi país, ¿no? Y hemos tenido que trasladarnos a, trabajar en pequeños espacios, a espacios no oficiales, a cosas alternas, es decir, siempre tras la búsqueda, yo siempre me sentía que estaba como tras la búsqueda de ese espacio anhelado, ¿no? De que pasara algo hermoso. Pero el que pasara algo hermoso, y me parece muy bello este capítulo por eso, porque eh, ella habla de eso tanto en líneas generales como en los grandes terrenos de la Bienal, como en los pequeños espacios de cada pabellón. Y mi recomendación para ustedes, que además es un aprendizaje que yo también he tenido, es decir, yo tuve que aprender a que ese lugar, es decir, ese lugar donde tiene que pasar, donde todos estamos esperando que pase algo hermoso, pues se puede construir y se debe trabajar por construirlo, sea el lugar que sea, ¿no? Y las dimensiones que sean. Es decir, yo tengo que construir esa sinfonía, ese monólogo vibrante para un espectador de la obra en el espacio del artista, así esté en un cuarto de 2 metros por 2 metros o así esté en, en, en los kilómetros de una Bienal de Venecia, ¿no? Porque de solo ese ajuste es que es posible que la obra trascienda a ese espectador y que tenga sentido el lugar de consolidación de ese discurso, de potenciación de ese discurso. Es el ejercicio que además yo hago, entendido que debo hacer, en vez de estar anhelando ese espacio soñado del que una vez me tuve que ir, y es el ejercicio que yo les recomiendo a ustedes hagan en todos sus eh, procesos de investigación, de artista, de teatro, bueno, todas las cosas en las que la mayoría de ustedes que todos tienen que ver con la creación, pues están involucrados. Siempre hay que meterle el pecho completo a lograr que todo lo que está allí se acorde para que la obra pueda sentar ese ejercicio dinámico de intercambio, de cambiar la vida y la mirada y la experiencia de aquel que pasa, ¿no? Que finalmente para lo que todos trabajamos, ¿no?
Qué bonito, Lorena. Gracias. Gracias a ustedes. Tan bello. No estoy tan, yo pensé que me iba a costar más dar la clase, pero me entusiasmé, me fue prendiendo el motor. Fue fluyendo. Fue fluyendo, sí, señor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, que han sido unos dialogantes maravillosos. Bueno, mis queridos, vamos a hablar, gracias Isaac, gracias por sus comentarios en el chat. Vamos a hablar de las exposiciones, porque tuvimos que renovar las fechas, ¿verdad? Sí, profe, aprovechando Ajá. que yo soy el primero, ¿no? Uno de los primeros en exponer. Exacto, bueno, le toca el miércoles que viene. Vamos a volver a, Exactamente. voy a volver a hacer esta lista aquí al lado de mi cuaderno. Entonces, hoy es 14, no, hoy es 13 de julio. Sí, sí. Entonces, el miércoles 20 de julio deberían exponer ajá, Takashi Murakami, que le toca a Isaac solito, ¿sí, no? Me toca solo. Ujú. Y Yayoi Kusama, ya voy a decir, déjame ver aquí. José Antonio Bengochea y María Teresa Jiménez. Ay, gracias. De nada. Es que estaba buscando la voz anterior, José Eso. Antonio y María Teresa. Perfecto. Qué chévere. Tenemos nuestras dos exposiciones el miércoles que viene. El miércoles 27 de julio te tocaría a Félix González Torres, que le toca a Raluca y a Miguel, ¿verdad? Sí, Exacto. exactamente. De hecho, me viene mejor porque la semana que viene inauguro una exposición que comisaria por aquí. Bueno, que ¡Ay, aquí. Miguel! ¡Qué maravilla! Pero dándonos Así que noticias. Qué bonito. Bueno, después nos mandas algo, Miguel, por sí, favor. sí, luego lo comento. Es que todavía no, vamos, quería enviar ya cuando esté un poco más preparado el cartel y tal, ¿no? Para que lo veáis y para que los que están aquí en Cádiz pues también quieran Ay, venir. ¿Sí? Miguel, debes compartir eso con nosotros. Enhorabuena. Te felicito. Gracias, gracias. Va a ser un gusto escuchar qué hiciste y qué sucedió. Podemos tomarnos una clase al final para un poco hablar de las trayectorias de cada uno, ¿les parece? A nuestra clase de Genial. cierre. Pero igual, cualquier cosa que puedas compartirnos por el grupo y que podamos ir viendo tu recorrido, pues súper, súper para nosotros. Pues genial. Genial. Y Perfecto. toca Damián Hearst, que creo le toca solito a Pamela. Pamela, como es la muda. Pamela. Muchos éxitos, Miguel, dicen en el chat. Profe, aprovechando lo de las expos, quería preguntarle, yo tenía pensado, no sé cómo habíamos acordado hacer las exposiciones y el tiempo. Sin embargo, yo quería utilizar como el formato del pechacucha para hacer la exposición. Eso, lo único que pues dinamiza tanto que su duración es corta, son como aproximadamente 6 minutos y algo, 4 minutos y algo, porque o sea, eso es lo que plantea el método del pechacucha, es que cada lámina en transición dure 20 segundos. Yo no sé, son un total de 20, o sea, es un trabajo que se hace de un 20 por 20, donde el asunto sea un poco más conciso. Yo no sé si a usted le parezca bien. Obviamente, pues el tiempo restante se puede tomar como para preguntas, aclaratorias, Como pero tú creas, Isaac. O sea, el tiempo que tienen cada uno para exponer es media hora. Entre media hora, 40 minutos. bueno, perfecto, profe. Entonces yo igualmente como que
Estaba buscando cómo generar, ¿no? Una propuesta también, dinamizar como para no hacer como lo mismo o el Está mismo tipo bien, no, de como tú forma de quieras. exposición siempre. Es libre, es libre. Para ustedes es libre, o sea, como lo quieran proponer, es libre. Tienen entre media hora, 40 minutos para exponer y bueno, si te tardas más, te tardas menos, después comentamos, o sea, hay muchas cosas que podemos ir consolidando allí, no te preocupes, ¿ah? Ok, perfecto. Ok. Entonces, Damien Hirst toca a Pamela Sola. Después tenemos el miércoles 3 de agosto, entonces vendría Jeff Koons, que le toca a Mila. Ya voy. ¿Dónde están? Ya aquí se me perdió esto. Deme un segundito. Ajá. Jeff Koons le toca aquí a Milagros Parodi. Y Santiago Domínguez, pero Santiago creo que no está. Está. Milagros Parodi. Fecha, cucha. A mí Jeff Koons dice Milagros el 3 de agosto y el cierre es Banksy, Belén y Estíbaliz. Belén y Estíbaliz. Y después tendríamos miércoles 3, ajá, aquí es donde se extiende miércoles 10, nuestra clase de cierre. Tienen que entregarme igual su cuartillita, una cuartilla, una paginita escrita sobre la investigación que hicieron el 3 de agosto, porque yo creo que yo tengo que entregar notas a más tardar esa fecha por ahí, el 10 de agosto. Voy a revisar eso. Ok, a ver si lo cotejo, pero que no lo olviden. Clase Sí, de... yo creo que esa fecha también las corrieron. Eso lo pasaron por el... No tengo Sí, la fecha ahorita precisa, pero sí creo lo que sí lo corrieron. pasaron. Ujú, exacto. Pero yo creo que yo tengo que entregar notas el 13 de agosto, si no me equivoco. Es el 12 de agosto. Bueno, yo lo reviso, pero no importa, para que sepan que antes del 10, o sea, entre el 3 y el 10 me deberían entregar la cuartillita escrita. Ah, mira, aquí lo puso Raluca. Miércoles 3 de agosto. Claro, lo que pasa es que nos estamos extendiendo una más porque yo porque me enfermé. Si nosotros cerrábamos el miércoles 3, recuperando incluso la del 8 de junio. Ajá, pero tienen otra clase el 9 y el 12. Ah, no, mire, entre el 15 y el 19. Ah, bueno, entre el 15 y el 19 entregan la cuartilla. Yo pensé que estábamos más ajustados. Gracias. Bueno, pero también lo pueden entregar antes si lo tienen listos, digo, para que ustedes mismos distribuyan. Y yo entrego notas el 26. 26 ya. Oye, gracias, muy amables. Me han puesto a mí en línea que estaba ahí perdida. Hice una pregunta. ¿Me puede Sí. volver a explicarle la cortilla que todavía tengo en la No, lista? es la exposición, la evaluación va a ser la exposición y me tienen que entregar una cuartilla o dos cuartillas para desarrollar un tema de lo que más les haya interesado de ese artista, de lo que hayan investigado, un poco poniéndolo en correlación con las cosas que hemos trabajado aquí o que hemos visto en el... Es bastante libre, ¿no? Por Ah, ok. ejemplo, si yo trabajé, por decir de algo, supóngase que yo trabajé la obra de Yayoi Kusama. Entonces, bueno, a mí de la obra de Yayoi, de la exposición que yo hice, que abarcó todo lo que hicimos en conjunto o lo que yo hice, bueno, me llamó mucho la atención pues su proceso de conceptualización de tal cosa. Entonces hablo de eso. O si quiero hablar de Yayoi y el mercado del arte, entonces hablo algo de Sarah Thornton. O si quiero hablar de, ¿entiendes? O sea, puedo
puedo mezclar ahí cosas de las que hemos leído, de las que hemos repasado, que hemos comentado en clase. Si eres una percepción particular sobre lo que ustedes están exponiendo allí con esos artículos. Vale, profe, gracias. ¿Sí? ¿Les quedó? Sí, a mí me quedó claro. Ahí también Pamela le hizo una pregunta en el chat. La fecha de la exposición de Pamela es el miércoles 27 de julio. Y una sugerencia de las páginas de estadísticas. Uy, bueno, miren, hay varias. Déjenme ver. Ya les voy a decir. Miren. Déjenme buscar aquí. Lo tenía aquí. Déjenme revisar. Lo que pasa es que ahorita no, yo no estoy muy segura. Ahí. Yo lo tenía aquí. Tengo Art News Today. Bueno, está la página de Christie's. Y de las subastas la mayoría tienen página. Pero había uno que yo no me, ahorita no recuerdo exactamente bueno, yo lo voy a buscar y se las mando por el chat. Lo que pasa es que tengo ahorita los nombres un poquito mezclados y no quiero decirles algo diferente. Pero hay varios blogs y hay varias páginas y hay revistas, además, que dan algunos datos importantes. En las iconografías, además en las historiografías de los propios artistas también, probablemente puedan encontrar alguna de esas referencias. Pero yo lo busco con calma, Belén, y se las mando al chat. Ok. Discúlpeme que no lo tengo así, pero tengo ahorita los nombres mezclados. Star Market. Yo voy a buscar y se lo... Sí, las mando por el grupo, Pamela, claro. Las mando por el chat del grupo para que todos tengan eso a la mano. Yo ahorita me pongo un ratico y se los mando. Bueno, queridos, ¿qué es un pechacucha? Preguntan por ahí. ¿Quién preguntó? Belén. Esta es una forma de... Es una forma de ejercicio, de reflexión que se puso de moda en el arte contemporáneo y que tiene esa cualidad que dice Sá, que es breve. Es decir, bueno, tú hablas como brevemente de determinados temas, entonces haces como, son como cualidades sinópticas, ¿no? Y reflexiones importantes en vez de hablar mucho rato sobre algo. Pero bueno, ya verás a Isaac cuando haga el pechacucha. Gracias a ti, Raluca, gracias a todos. Nada, estamos de vuelta, qué bueno. Nos vemos el miércoles que viene con mucha emoción para ver sus exposiciones. ¿Ah? Miguel, que tengas una excelente inauguración y nos mandas datos, por favor. Gracias, Lorena, por la clase, como siempre, espectacular. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.